Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con el desarrollo del curso. Vamos a hablar un tema que es muy interesante en materiales compuestos, que es la adherencia. Luego de eso ya le quedan el espacio a los compañeros de los grupos de materiales compuestos cerámicos, materiales compuestos metálicos, poliméricos y cerámicos, para que hagan las exposiciones que les corresponde. Primeramente, en esta parte vamos a hablar un poco de la adherencia y de hecho todos los grupos en una u otra medida algo tienen que tomar en cuenta sobre cómo solventar la no adherencia entre la matriz y el reforzante. Y eso es uno, digamos, de los temas primordiales de lo que se trabaja cotidianamente en la parte de desarrollo de materiales compuestos. Hoy en día, con las herramientas estas de los microscopios electrónicos que permiten hacer observaciones a grandes aumentos, pues se ha visto algunas de las información que yo les voy a ir explicándole, pues poniendo, y cómo eso, en una otra medida también a nivel macros, pues se han hecho algunas evaluaciones y uno de ellos es el famoso ángulo de contacto que se genera cuando dos superficies están en contacto. Por lo general, una fase condensada y una fase de vapor, y eso es tema del éxito en un material compuesto. Vamos a compartir. Lo último que habíamos hablado eran de los procesos de conformado. En el caso de los materiales compuestos de matriz cerámica, este es uno de los problemas que más se ha estudiado por, digámosle así, la falta de interacción entre la matriz y el reforzante. Uno de los aspectos que vamos a tocar más adelante es que algunas veces la infiltración en fase de vapor se puede lograr cuando una de las fases, en este caso el reforzante o las fibras, si fuera el caso, se le hace un tratamiento previo de lo que se llama en recubrimiento funcionalización.
que es a través de algún método químico alterar la superficie para que haya una buena, por lo menos una buena reacción de unión entre la matriz y el reforzante. Y eso es de lo que vamos a tratar de hablar en este ratito. Entonces, los mecanismos de adherencia son sumamente importantes. Si no hay adherencia entre la matriz y el reforzante, no hay material compuesto, simplemente cada uno trabaja independientemente. En cambio, cuando hay adherencia, entonces el material, pues la unión de dos materiales diferentes, por no decir heterogéneos, pasan a formarse como un conglomerado único que tiene sus propiedades. ¿Cómo es que se ha logrado eso? Bueno, se ha logrado estudiando la parte de absorción, estudiando todo lo que es, digamos, la parte, la conducta del tanto de la matriz como del reforzante. Entonces, hay mecanismos que se pueden llevar a través de mejorar la absorción y mojado, y muchas veces en este caso, en el caso de los materiales poliméricos y los materiales metálicos que se trabajan en estado líquido, esto es muy importante, porque aquí se puede definir con lo que se llama el ángulo de contacto. Y por el otro lado, en el caso del mojado, es si la fase, en este caso reforzante, se deja mojar, que tiene que ver con esta parte. La otra que se tiene como otro mecanismo es cuando se puede dar una interdifusión y reacción química entre la matriz y el reforzante. En el caso de algunos polímeros pueden haber atracciones electrostáticas de las fuerzas de Van der Waals que permiten que entre las fibras y la matriz se genere esa atracción electrostática y se dé una unión. Otras es simplemente una unión mecánica, alguna forma, perdonen la palabra, pero es como de agarre, que se dé mecánicamente y permite hacer la parte de la unión. Y el otro que se trabaja son contenciones residuales. Rápidamente decirles que hay ensayos ASTM para lo que es evaluar, digamos, la adherencia. ¿Cómo? Uno es tratando de extraer fibras de la matriz, la otra es más bien empujándola, y hay otros ensayos que lo que permiten es hacer un ensayo, ya sea en flexión, que es como coger una regla cuando uno quiere quebrarla y doblarla hasta que se quiebre, ¿verdad? Pasa por un ángulo relativamente pequeño, mediano o alto, ¿verdad? Pequeño es menos de 45, alto 45, 90, o que se dobla totalmente. Entonces eso da visualmente una idea de la adherencia. Inclusive se puede ver a nivel microscópico si hay desgarres entre la matriz y el reforzante, dando indicación de que hay una buena adherencia. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, la tercera parte que es importante es el control de la resistencia de la unión. Bueno, con respecto a lo que es la parte de absorción, ¿verdad? Podemos decir que ahí hay un concepto que se llama mojado. Mojado se puede definir como un contacto a nivel atómico que se produce de forma espontánea cuando dos superficies de dos cuerpos se ponen en contacto. Entonces aquí tenemos que en este caso sería una unión totalmente a nivel atómico. Esa es una de las condiciones. En un segundo lugar, en un segundo tema, tiene que ver si hay de por medio las fuerzas de Van der Waals que están de por medio actuando. Recordemos que las fuerzas de Van der Waals son enlaces relativamente débiles, pero que en algunos líquidos estas fuerzas, no, por ejemplo en el caso del agua, solo como ejemplo, ¿verdad? En el caso del agua se puede dar una polarización y entonces se pueden generar estas uniones de ese tipo relativamente débil.
El mojado, es muy importante decirlo, que hay una propiedad que es el ángulo de contacto que se puede estudiar. Hay todo un equipo, que es un microscopio equipado con un sistema óptico en el cual se puede poner una gota y medir el ángulo de contacto. Ese es uno de los estudios que se hacen para estudiar la absorción y el mojado de superficies. ¿Y qué influencias tiene esto? Bueno, algo muy importante es la rugosidad entre la superficie del reforzante, ¿verdad? Si tiene muchas rugosidades, ¿verdad? Muchos altibajos o lo que se llaman depresiones y relieves, eso interfiere negativamente en lo que es la parte de absorción y mojado de una superficie. Y el otro que se maneja muchas veces a nivel de proceso de manufactura es el control de que no intervengan contaminantes en la superficie del reforzante, porque entonces eso no va a permitir que se dé una buena absorción o un buen mojado. Respecto al ángulo de contacto, ¿verdad? Que ese es un aspecto muy importante. Como les decía, hay todo un equipo. Ese equipo es un microscopio, como les decía. Entonces permite definir algo que ya ustedes leyeron al inicio de los cursos de termodinámica, ¿verdad? Principalmente en termodinámica de materiales, es que si hay un delta G que cambia en la formación de una superficie, entonces el proceso se lleva. Aquí se define entonces lo que se llama el ángulo de contacto, que está totalmente relacionado con lo que es las energías superficiales de una fase sólida, una fase de vapor y una fase líquida. Por lo general, cuando la energía superficial entre sólido, vapor y la energía superficial entre líquido y vapor, ¿verdad?, son altas y la energía superficial entre el sólido y el líquido es baja, entonces eso propicia a que se dé un buen mojado. Esa es la condición que se ha identificado desde el punto de vista de termodinámica. Ahí tiene que ver con el delta G, que es una constante por logaritmo del ángulo de contacto. Ese es uno. Si se tiene esas condiciones, entonces hay adherencia. Eso es ya de un estudio. El otro que se tiene muchas veces es cómo manipular digámosle así, esa energía superficial de manera que se pueda propiciar que se den las condiciones de una mayor energía superficial de sólido vapor y a la vez líquido vapor para que pueda darse. Entonces lo que se hace en esos casos es lo que en química se llama funcionalización de superficies. Aquí, en este caso, una de las herramientas importantes es que cuando la superficie está o no es mojada, lo que se hace es tratar de pasarle un plasma. Acuérdense que el plasma es una sustancia en estado iónico y entonces al interaccionar con la superficie, en este caso del reforzante, intercambia o cambia la química superficial, en este caso la energía de intercambio, y entonces se ha visto que luego sí se puede dar la humectabilidad de parte de la matriz, ya sea la polimérica o bien en los materiales de matriz metálica, que es el caso que cumplen con la parte de estado líquido. En este caso, los sistemas en los cuales la energía sólido-vapor es bastante grande respecto a la de líquido-vapor, se ha visto que la humectabilidad se da sin ningún problema.
El otro que se tiene es la interdifusión y reacción química. Este es uno digamos, de los mecanismos que eh, son como más a la vista. Y el caso típico de este es el caso del acero con el zinc. Como yo les dije en algún momento, nosotros hablamos de láminas de zinc, pero en realidad es una lámina, una chapa, como lo llaman en otras latitudes, que ha sido humectado con el zinc, con el elemento zinc, que en realidad no es zinc puro, sino que es una aleación de zinc y otros elementos menores que permiten que se dé una interdifusión. ¿Cómo se da esa interdifusión? En el caso del acero con el zinc, es una zona de transición. Si ustedes vieron en el curso de laboratorio lo que era la parte de un recubrimiento de cementación en el cual la parte externa es muy alta contenida de carbono y después hay una transición entre la matriz, que sería en este caso el acero, que se le hizo el recubrimiento, y la cementación o la difusión de carbono. Entonces, en esa parte de transición, lo que se da es una reacción química, en este caso sería del zinc con el hierro, y entonces se da una reacción química, lo cual garantiza una excelente adherencia, tan así que en algunos casos uno de los mejores ensayos que se hacen es doblar una muestra, ¿verdad? Doblarla a diferentes grados, uno es 45, el otro hasta 180 grados, y ve la parte posterior que queda totalmente doblada para ver si hay rompimiento de la continuidad de la capa. Entonces, es uno de los casos más interesantes. Por supuesto, hay una afinidad química entre el material de la matriz y el material reforzante que está de por medio. Entonces, en algunos casos se dice que en realidad las láminas de zinc pues son en cierta medida un material compuesto, dado que se cumple esta condición. Esto es muy importante. El otro que se puede dar como interdifusión es cuando se tienen en sistemas poliméricos, ¿verdad? Que hay cadenas libres. Entonces las cadenas libres se van a unir con otras cadenas para hacer el cierre acuérdense ustedes, de las cadenas principales de los polímeros. Acuérdense que siempre hay un inicio, un crecimiento y un final. Entonces, uno de los mecanismos que se ha visto en el caso de los polímeros es cuando esas cadenas sueltas pueden unirse con otro grupo, que en este caso pues podría ser alguna fibra plástica, que también, como es la Kevlar, que se puede utilizar como un reforzante. Esas son formas de cómo se ha logrado solventar, o más bien conocer para reproducir en otros sistemas la parte de adherencia. En este caso, la adherencia es bastante muy buena. En el caso de un ejemplo muy interesante, en el caso de esto de interdifusión y reacciones químicas, son los adhesivos. Los adhesivos son, en este caso, polímeros que tienen cadenas muchas veces no, ¿cómo decirlas? No balanceadas, no cerradas, y entonces permiten que haya una buena adherencia con una superficie de un sustrato en el cual, pues entonces ahí se da la unión, se da el efecto de goma o de pegado. Este es muy interesante en el caso de la parte de los reforzantes de los polímeros con las fibras de carbono. Es porque las fibras de carbono, como vieron ustedes, son fibras a partir de un polímero que fueron quemadas, calcinadas en ausencia de oxígeno, con lo cual nos quedan esas cadenas o esos filitos ahí. Entonces, se ha visto que en ciertos planos que se llaman los planos basales,
hay una buena afinidad y permite una buena adherencia entre en este caso, la matriz y el reforzante. Acordarse, ¿verdad? Como vieron en uno de los videos que les puse, es que siempre se pone el vacío. Entonces, el vacío es para extraer todo el aire que, como les decía en el caso anterior, si hay aire, entonces eso es como un contaminante de la superficie del reforzante. Ese es un caso de los cuales pues hoy en día los materiales eh, eh, los materiales compuestos a base de reforzantes de fibras de carbono ha tomado un gran protagonismo. Y si ustedes vieron en ese video, antes era toda una instalación para hacer el vacío. Hoy con ese sistema de bolsas, entre comillas, ¿verdad? Pues se logra hacer dos cosas: extraer todo el aire y a la vez aprovechar la presión atmosférica para que dé una presión y haya una buena adherencia entre la matriz y el reforzante. Bueno, también se han estudiado en este caso de interdifusión, y uno de los, digamos, de los campos que más se trata de estudiar para tratar de solventar la no difusión entre fases es en el campo de los materiales compuestos de matriz cerámicos. En este caso, digamos, como yo les mostré la vez pasada, tenemos fibras cerámicas de carburo de silicio, alúmina, y la alúmina puede ser en cristalina o amorfa. Entonces, uno que se ha utilizado mucho es a base de alúmina, y algunas veces lo que se hace es que la alúmina de por sí, por su naturaleza, no es inerte, no va a reaccionar con algún material de humectabilidad. Entonces lo que se hace es, no sé si decirlo, como aliarlo, doparlo con un poquito de sílice, y entonces la sílice, que es un poco más reactiva, permite la adherencia con la matriz, y es una de las formas como se ha solventado la no adherencia o la no interdifusión entre los cerámicos, en este caso la alúmina y un reforzante. Otro que se utiliza fuertemente son las fuerzas de campos eléctricos que se pueden generar entre una zona cargada positiva y otra zona cargada negativamente. En ese caso, entonces, hay una unión electrostática. Ahí, en ese caso, ¿verdad? Se garantiza que si se aparecen esas cargas de un lado y del otro, la carga opuesta, entonces se puede dar un campo eléctrico, bueno, una fuerza eléctrica que permite una adherencia. Y esto, en realidad se da la unión, aunque en este caso las fuerzas eléctricas de esta naturaleza no son así especialmente fuertes, porque algunas veces se puede perder la parte de las cargas, y entonces, por decirlo en pocas palabras, se desconecta la unión eléctrica que se dio. Sin embargo, algunas fibras y polímeros como matriz, se da este caso y se aprovecha para hacer una unión entre la matriz y el reforzante. Bueno, hay otros que es mecanismos de adherencia mecánica. Bueno, este caso es, por ejemplo, como yo les decía, en este caso la inercia entre dos fases se puede sobrellevarse, se puede eliminar a través de una unión mecánica. El caso típico de así, pero exclusivo, es lo que se llama la producción de bimetales, como yo les dije en algún momento, en el cual una lámina o dos láminas de diferente naturaleza, una
que se utiliza muchas veces para darle resistencia, y la otra que va a tener una funcionalidad, en el caso que yo les decía de las láminas que se utilizan aquí en la fábrica de cemento para poder tener un elemento que resista mucho la erosión y el desgaste, es una base de un acero al carbono que es relativamente bajo, pero muy malo desde el punto de vista de resistencia al desgaste, con un material de extraordinaria dureza. Y entonces, en este caso, lo que se pone a través de explosivos que tienen una detonación controlada, y entonces la energía que se libera en la explosión es suficiente para sobrellevar esa inercia entre las dos fases, dándose una difusión mecánica de un metal en el otro, y al final queda como un sándwich, un material de dos componentes totalmente diferenciables en una microestructura, en una metalografía, pero que debido a esa exposición, a ese frente de alta energía mecánica, se da una difusión. Y este es el mejor ejemplo que hay. Pueden haber otros también, por ejemplo, cuando se hacen las válvulas de los carros, este es otro ejemplo típico, ¿verdad? La cabeza muchas veces es un acero inoxidable de la cabeza que va a estar en la cámara de combustión, de un acero inoxidable para resistir los gases que se generan en la combustión, que son muy, muy corrosivos, pero la espiga que está unida a la parte afuera o exterior de la cámara de la combustión es de un acero. Entonces, no sé si ustedes en el curso de laboratorio pudieron ver o les pusieron ese ejemplo. Nosotros ahí en la escuela teníamos una válvula donde se veía a simple vista la línea de unión entre ese acero inoxidable y un acero de menos resistencia, solamente para darle el soporte mecánico para la función que hacía él, en este caso la válvula. Ese es por un proceso de unión, lo que se llama soldadura por fricción. Y entonces se ponen a rotar en una especie de torno las 12 piezas, y entonces por fricción se genera el calor, y una vez que se llega a una cierta temperatura, entonces se presionan una con respecto a la otra y se da la unión mecánica. Ese es uno de los dos casos muy típicos, más en la parte de materiales compuestos de matriz metálica, y son bastante utilizados a nivel industrial. Y el quinto grupo es cuando se pueden generar tensiones residuales. En este caso, lo que se busca es, por ejemplo, se tiene una matriz que tiene un alfa, que sería un coeficiente, digámoslo así, un coeficiente de expansión, y el otro, la matriz tiene otro coeficiente de expansión diferentes. En algunos casos, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene el material compuesto, se aprovecha esos coeficientes de deformación, para comprimirlos, y entonces un material se va a deformar más que el otro, y debido a esas diferencias se genera una atracción, bueno, no sé si decirlo mecánica, pero se debe a tensiones residuales. Ese es uno. El otro que se hace, ¿verdad? En muchos casos se quiere hacer una unión física bastante buena, que haya una buena adherencia. Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, si yo quisiera introducir un material en el otro, que queden unidos como un solo bloque, una sola pieza, es, por ejemplo, si yo quiero introducir en un material una varilla que me dé ese reforzante, entonces es muy probable que se haga un calentamiento de la parte que va a ser la matriz, por decirle en algún sentido, semejanza. Entonces,
con la temperatura se va a expandir ese orificio. Y por el otro lado, el material que se va a utilizar como reforzante se enfría. Entonces, debido a ese cambio de dimensiones, se introduce la parte reforzante dentro de la matriz. Entonces, cuando el material que estaba frío se calienta, se expande, y cuando el material que estaba caliente se enfría, se contrae, dándose ahí una tensión residual, ya sea de expansión por un lado y de contracción el otro, generando una adherencia bastante importante. Eso en muchos elementos de máquinas se utiliza, y ahí no hay necesidad para nada de utilizar un método de soldadura, ni de utilizar tornillos, ni mismos adhesivos. Eso es un proceso pero sumamente eficiente de unión. Entonces, con eso, lo que les quiero decir, esos son los mecanismos que se han estudiado y que se tienen como medios, y cada día se estudian de una u otra manera, ¿verdad? Para ver cómo replicar eso en ciertos sistemas. Uno de los que yo les digo que es muy interesante es de la interdifusión y reacción química, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los polímeros, cuando se hacen algunos sistemas de cerrado y abre fácil, ¿verdad? Muchas veces de por medio es una goma, pero si el material que viene, que se llama la lámina, viene de un film, así es como se le llama, el film que viene de un proceso de calandrado, debido a la tensión que sufrió en el calandrado para estirarlo y darle el espesor, resulta que esa superficie exterior no es reactiva. Entonces, si se unta la goma ahí, se gotea, pero no lo humecta. Entonces, ahí se ha visto que un proceso de tratamiento superficial con un plasma, le quita, le cambia la química, y después se puede untar la goma y sirve para el fin que se quería, de hacer un proceso de adherencia entre las dos partes, las dos películas. Bueno, en realidad la misma película que se dobla para hacer el cierre. Aquí hay empresas que tienen la máquina, ese sistema. Hay una muchacha que acaba de hacer un proyecto, justamente porque es que no se daba bien la adherencia, y ahí se dieron cuenta que era el plasma, y pues lo que hicieron fue darle mantenimiento al plasma y corregir la incidencia del plasma, y hizo su tesis, hizo su proyecto de grabación de la licenciatura. Bueno, con respecto a esto, hay ensayos. Entonces, uno es el de extracción, que mide la fuerza de adherencia entre la fibra y la matriz. El otro de empuje, son los mismos. Y uno que se utiliza mucho así, porque da una información en el momento, es rasgarlo en cierta medida, todo el conjunto, para ver la adherencia. Nunca hay que perder que el material compuesto como material está expuesto a los agentes ambientales. Entonces, algunos efectos ambientales, digamos, como el caso de los polímeros que se degradan con la radiación ultravioleta, es importante proteger el material compuesto para evitar la degradación. Algunas veces el polímero pierde totalmente por decirlo así, consistencia, y comienza a formarse como un polvillo blanco, que es debido al efecto de la radiación. Entonces, en ese caso, muy importante es la protección del material compuesto para preservarlo en el tiempo. Tan así que la región de la intercara se puede ver afectado, y entonces se degrada el material. Bueno, esto era lo que yo les traía de la parte de adherencias. Para darle espacio a los compañeros, vamos a ver cosas muy, un adendum que
que es interesante pues ver todo lo que tiene. Hoy en día la industria aeronáutica y aeroespacial son como los mercados metas de los materiales compuestos, pero ahí la parte de deportivos, en el caso de las bicicletas que han tomado mucha fuerza, las, también la parte en el tenis se utiliza a montones, y algo muy interesante es que hoy en día la industria de protección personal también ha llegado a eso. Entonces, uno de los primeras aplicaciones que se daban eran los cascos, ¿verdad? Por su baja densidad, porque se puede, como ya dijimos, los materiales compuestos se pueden hacer a la carta, no solamente desde el punto de vista de resistencia, sino desde el punto de vista de moldeo, como lo vimos en el video. Algunas veces se quiere que no sean magnéticos. Una buena resistencia a la corrosión siempre y cuando se hace la parte de pinturas para darle la protección. Buena resistencia a la fatiga, que se le da el reforzante, y resistencia a la corrosión bajo tensión, que es el caso de los polímeros, que eso es mínimo. El otro que se tiene, ¿verdad? Como procesos de las láminas, que es el caso de los laminados. Aquí, en el sentido de laminación, se le da una elevada rigidez con eso. Por ejemplo, este muchacho que yo les decía en Curriabat, él estuvo haciendo unas vigas tipo C para poner los altos, debido a que ese es un gran consumo por el deterioro que se da cuando los perrillos llegan y hacen ahí sus necesidades, y por la humedad ambiental. Entonces con ese se evitaba el deterioro ambiental y de los animales. La elevada rigidez que se le puede dar en esfuerzos de cortantes, y eso era muy importante porque algunos lados donde los vientos son muy grandes, entonces tienen que soportar las ráfagas de viento, y entonces muchas veces a eso como que torsiona ese elemento. Bueno, liviano, ahí no era tanto, pero se ganaba algo de peso. Buena estabilidad térmica para efectos de nuestro ambiente, trabajaban bien, y algo que se le daba con el proceso de manufactura era un buen acabado, aparte de que se pintaba. Uno de los elementos críticos que hay empresas a nivel, digamos, en Europa, Estados Unidos, es cómo hacer las palas de los helicópteros que tienen una exigencia a la fatiga enorme por el movimiento de corte que hacen, aparte de que en ese movimiento de corte que hacen para darle el movimiento al equipo, al helicóptero, también tienen que soportar el peso de sustentación. Entonces, bueno, hay una combinación mecánica, que es una estructura metálica para soportar el esfuerzo del par del motor, y después venía digámosle así, la pala en sí, que es la que hace el efecto de mover el viento para darle la sustentación. Aquí se busca una elevada rigidez para soportar el esfuerzo de torsión, el esfuerzo de la viga para soportar aquí el esfuerzo del peso de sustentación de todo el conjunto del equipo. Por supuesto, baja densidad para economizar combustible y también poder aumentar el peso de transporte, y resistencia a la fatiga, porque acuérdense que eso es un elemento que está 100% sometido a fatiga. Ahí en algún momento hace esfuerzo, otra vez no, esfuerzo, no, entonces ahí se puede dar el inicio superficial de las grietas que pueden conducir a un fallo por fatiga. Los palos de golf, que es, pues, aunque parezca bonito el juego y todo, ¿verdad? Cuando se da el golpe hay un efecto de momento torsor, flector muy importante, y ahí pues encontró uno
Es más, los primeros elementos allá en los años 70, 80 que se hicieron de materiales compuestos eran esos palos de golf. Bueno, en realidad eran un conjunto, una parte de material compuesto para soportar el golpe y la parte propiamente donde se golpea la bola es de un metal. Aquí, la parte de la cabeza, por decirlo así, que es que la que pega a la bola, eso se hizo de material de aluminio reforzado con alúmina y ese fue uno de los primeros desarrollos que tuvo éxito, aunque no era en la industria automotriz, pero sí en la parte de los deportes. Entonces se tiene una rigidez elevada de la viga, una elevada rigidez a torsión para que soporte el golpe que le da a la persona a la bola, que sea liviano para que no fatigue al jugador, y alta resistencia a la torsión. En las bicicletas de carreras, estos fueron de las primeras, allá cuando Miguel Indurain pues hizo de las suyas, y de hecho la primera bicicleta hecha en fibra de carbono de las que se desarrollaron para bicicletas de ruta o de pista, como llaman, se la promocionaron a través de Miguel Indurain, que ganó varias veces como unas 5, no sé, 6 veces el Tour de France, y ahí era muy importante una elevada rigidez desde el punto de vista de resistencia a la fatiga. Acuérdense que los marcos de bicicletas, cuando se hace la simulación, siempre lo primero que se hace es carga estática para ver los puntos de debilidad, y después el que sigue es la parte a fatiga, cómo es el comportamiento de ese marco sometido a condiciones de fuerzas cambiantes que más o menos representan el golpeteo que recibe el marco en el desplazamiento en carretera, y ese es quizás a veces es uno de los más importantes. De hecho, un trabajo que se hizo aquí en la escuela de Alfredo, que está dando ahora el curso de simulación, él hizo las dos cosas, hizo la simulación estática de un marco, de una bicicleta, de un triciclo, identificó los puntos donde podría fallar, y después, bueno, ya después hizo la corrección de los espesores y otras cosas para darle la resistencia estática, y luego lo que él hizo como parte ya de un seguimiento y parte del trabajo de la maestría de dispositivos médicos fue ese mismo marco, todo someterlo a cargas estáticas, dinámicas, y también identificó qué partes eran vulnerables de la estructura, y con eso se retroalimentó para modificar el diseño por un lado, y por el otro lado el diseño desde el punto de vista geométrico y desde el punto de vista del espesor y el material que se utilizó. Bueno, y entonces ahí es un caso que se hizo aquí. De hecho, esos trabajos están publicados en internet porque fueron publicados en los congresos estos que hacen de Consol, y él fue a exponer los dos casos. Y el otro que interesa ahí en la bicicleta, por supuesto, ¿verdad?, es que sea muy liviano. En las primeras aplicaciones que yo les decía en algún momento, por ejemplo, cuando se desarrolló el squeeze casting, el primer elemento que se le veía gran expectativa eran los pistones en los motores diésel. ¿Por qué? Porque cuando se inyecta el combustible, que en este caso es el diésel, cuando llega al punto muerto, que es donde se da la mayor compresión de la mezcla aire y el combustible, que sería el diésel, ahí se da una explosión muy violenta, y entonces esa parte del pistón era picado, y ese es uno de los digamos, de lo que se perseguía, cómo darle durabilidad y a la vez que tuviera una resistencia térmica. Entonces ahí lo que se hacía era el cuerpo todo en aluminio, una aleación de aluminio que creo que era alta, bueno, alta no, alta es 19% aluminio con silicio
en ese porcentaje, y luego se ponía la proforma de la parte superior en la cerámica esta que era alúmina, y después se sometía a un proceso de presurización altísimo. Los primeros ensayos eran 300 megapascales, y ahí pues claro que se rompía la inercia de la interdifusión que hablábamos hace un momento, y salía el material como un material compuesto. Ahí se buscaba resistencia al desgaste, estabilidad térmica por la explosión del combustible, resistencia a alta temperatura, por supuesto, y una buena conductividad térmica para evacuar el calor que se genera en la explosión. Otro que se utilizó o que se ha utilizado era en la parte microelectrónica, como yo les decía, en la parte de capas delgadas también. Hay en la parte de capas delgadas se hacen lo que se llaman así materiales, ¿cómo se decirlo? Reforzados, ¿verdad? Que son capas alternas de diferentes compuestos para darle unas ciertas características electrónicas en el proceso de la fabricación de las obleas. Entonces, ahí se busca que tengan una expansión relativamente baja, bajo peso, buena conductividad térmica, tanto como este valor, 120 watts por metro por grados Kelvin, y que por supuesto que sea conductor de la electricidad. En el caso de las cámaras de combustión de turbinas a gas, bueno, aquí el ICE tiene unas turbinas allá en Tibás, cuando hay escasez de agua para generar electricidad a partir de las plantas hidroeléctricas. Entonces, la parte donde se da la combustión, que es relativamente temperaturas bastante elevadas, más de 1000 grados, entonces se buscaban que hubieran materiales que pudieran soportar esas condiciones extremas. Acuérdense que según la ley de eficiencia, ¿verdad? 1 menos el TL, temperatura baja, y entre el TH, temperatura alta, entre más grande sea la máquina térmica tiene una mayor eficiencia. Entonces, eso es lo que se buscaba con estos elementos reforzantes. Resistencia elevada a altas temperaturas, 1000 grados o más. Resistencia al choque térmico, baja densidad, resistencia a la oxidación. Yo les decía que la oxidación es importante después de los 400 grados, y la parte de la radiación es importante a partir de los 600 grados. Y esas son condiciones extremas que muchos materiales no pueden soportarlo, y entonces se degradan rápidamente. Bueno, y en casos que se han hecho, los reforzantes podían soportar hasta 1450 grados. Bueno, otro que se utilizó, que es los frenos de los aviones, que ustedes saben es un disco de metal que trae 2 pastillas. Esas pastillas son materiales cerámicos, que es en realidad una mezcla de materiales cerámicos, un compuesto que lo que hace es, cuando se aplica el pedal, apretar el disco para frenarlo. Ahí se busca una buena estabilidad térmica, resistencia al choque térmico. Por cuestión de segundos pasa de temperatura ambiente a temperaturas extremas, baja densidad por la cuestión del peso, resistencia a elevada temperatura, no solamente resistir el cambio repentino de temperatura, sino resistir la alta temperatura al cual es sometido durante un periodo de tiempo. Elevada capacidad térmica, elevada conductividad térmica para liberar el calor, buenas resistencias características a la fricción para que no se desgaste rápidamente y no se deteriore. Bueno, entonces aquí como ejemplos, los esquíes, estas paletas que son hechas con fibra de carbono exclusivamente, las raquetas que son ultra ligeras con una aleación a base de titanio que es bastante liviano y a la vez resistente. Todo este marco es hecho en un material compuesto de aluminio y una parte de titanio. Bueno, cuando empezó
la era aeroespacial con los transportadores, uno de las dificultades grandes era cómo hacer que este equipo, el transportador, cuando regresara a la Tierra, pudiera rescatarse, ¿verdad? Entonces hubo todo un proceso de desarrollo de las famosas ladrillos o plaquetas que trae envuelto todo el transportador para soportar, debido a la gran velocidad con la que entraba el transportador a la atmósfera y soportar el calor intenso que se formaba. Acuérdense que hubo en uno de los transportadores toda una expectativa en el regreso, porque se había identificado que unas de las placas se habían desprendido y había temor de que se llegara a fundir y a romperse. Eso no sucedió. El otro que se utiliza, bueno, aquí yo se los dije, las fibras de carbón es toda la carrocería. Eso es como de allá en los años de los 1980 y tantos que yo les decía, de ahí surgió la idea de que las carrocerías de carros iban en un tiempo no muy largo, se iban a pasar del metal a la parte de las fibras de carbono. Eso no ha sucedido todavía por el costo que ya hemos visto, pero el material que más se desarrolló, que por excelencia representa a la familia de materiales compuestos, son como llaman aquí, los neumáticos, o para nosotros las llantas. Ese es uno de los grandes desarrollos de materiales compuestos que son muy completos porque se aprovecha lo mejor de cada reforzante. El hule, que es un polímero, el negro de humo, que es un reforzante para resistencia al desgaste, la banda que trae aquí de acero para darle resistencia y a la vez flexibilidad al neumático. Cuando usted le diga un material compuesto, las llantas, ese es el material compuesto por excelencia. Luego, en el caso de vehículos blindados, entonces el vidrio blindado es dos vidrios que en el medio de ellos tienen por ahí una banda de un plástico que le da esa cualidad de que si se lanza bueno, por el espesor y la condición del vidrio, que es un vidrio temperado, entonces resiste el golpe de la bala, pero el plástico que está en el medio no permite que el vidrio se rompa y se libere aleatoriamente, poniendo en riesgo a las personas, sino que lo retiene ahí, dándole seguridad al humano, si fuera el caso, en un carro. Entonces, en este caso, se utilizan laminados de poliéster y policarbonato, y en las zonas opacas son protegidas con un compuesto balístico conformado por acero, Kevlar y otros materiales. Uno de los grandes desarrollos es los chalecos antibalas con Kevlar, que son muy livianos, entonces permiten cierta tenacidad para ajustarse al cuerpo, resistencia al impacto, que es lo que se busca, bajo alargamiento, que se mantenga a la forma del cuerpo, bajo peso, que es fundamental, y buena resistencia al envejecimiento, que no se deterioren rápidamente en el tiempo. Otros que se han utilizado mucho y ya hay guantes que pueden bien soportar 600 o más grados. Yo no sé si alguno llevó fundición o han visto videos ahí. Hay guantes que se utilizan para coger piezas a 700, 800 grados con estos guantes de microfibra, que es un material compuesto que tiene gran resistencia no solamente al corte para ciertas aplicaciones de abrasión, sino resistencia al calor. Y entonces esto ha permitido que hubiera un antes y después desde el punto de vista de la manipulación de objetos calientes, y tienen una durabilidad aceptable. Entonces, para cada aplicación hay un tipo, ¿verdad? Entonces hay diferentes grados según la temperatura que se quiere
manipular, bueno, y después la parte ergonómica, que es si son guantes propiamente para la mano, o unos que quiere que le proteja también parte acá del brazo, o unos como estos que se llaman mangas, para proteger todo el brazo cuando, por ejemplo, alguien está sometido a un intenso calor, qué sé yo, si está trabajando en temple de piezas y que tiene que estar abriendo el, el horno que está a, qué sé yo, 900, 800 grados o más, entonces esto permite proteger al operario. Bueno, esto era lo que yo tenía para la parte de materiales compuestos. No sé si tienen alguna pregunta, porque le damos la palabra entonces a los compañeros, por lo menos el grupo de materiales compuestos de matriz metálica. Siempre la parte más débil de un material compuesto es la unión, la adherencia que se dé entre la matriz y el reforzante. No nos olvidemos de eso. De eso es que todo el éxito del material, que son exitosos para muchas aplicaciones, siempre y cuando se pueda lograr que haya esa adherencia. Y esto muchas veces requiere mucho estudio, selección, pruebas para llegar a poner a punto un material compuesto. Ese muchacho que yo les decía, que se metió con esto de los materiales compuestos de fibras de vidrio, sufrió mucho porque a veces en los libros se lo ponen a uno muy bonito, pero a la hora práctica hay miles de cosas que uno no toma en cuenta. Lo que me preguntó uno de los compañeros de ustedes, profesor, ¿cómo se hace para poner la orientación? Entonces, sí, claro, si usted lleva un curso, como vimos en esos videos que le enseñan a uno ponerlo, pero cuando uno empieza y no sabe nada, eso tiene que aprenderla con la práctica y ponerse a estudiar mucho de los materiales compuestos. Él sufrió mucho porque eso no lo sabía y entonces con el tiempo tuvo que aprender cómo es que se hacía la colocación de las fibras, el tipo de fibra y cómo aplicar en este caso la resina, y era una resina epoxi. Algunas veces, ¿verdad? No sé ya como un control del espesor, cuánto se pone, en unos lados se echa más, en otros menos. Bueno, esa parte práctica es fundamental. Mucho el éxito tiene que ver con eso. Se pueden hacer a la carta y la resistencia, la estética y todo eso, pero del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Y eso es uno, digamos, de las cosas que hay que manejarlas bien. En esta era que hay robots para todo, ¿verdad? Que ahora hay sistemas de robots que son inteligentes. Usted llega y hace una operación con su mano y lleva el sensor en su mano, entonces eso, un software lo capta y después usted se lo pasa al robot y lo afina. Esa parte, en eso está ahora todo el movimiento de los materiales compuestos, ¿verdad? Cómo automatizar las operaciones en la medida de lo posible. Siempre van a haber operaciones que dependen de un operario humano. Eso no hay quite. A ver, preguntas, dudas, aportes. No sé qué les parece esta parte de la parte de interacción, pero es la parte más delicada de los materiales compuestos y cuesta mucho conseguir literatura y máximo en español, ¿verdad? Si se encuentra literatura son en otros idiomas, muchos en alemán y en inglés principalmente, pero en español está muy reducido. No quiere decir que no hay que ponerse a investigar mucho, pero mucha de la literatura a nivel mundial de todo lo que es materiales, el idioma oficial es el inglés. Y entonces en ese sentido, si algún día por A o por B a ustedes les toca trabajar o
o no sé, ojalá que algún día alguno se anime a montarse un negocito de esto. Hay que estudiar, leer. Hay ahora, yo les decía, en Argentina hay, como vieron esos grupos, y en España, muchos cursos muy prácticos para enseñar toda la tecnología de los materiales compuestos. Y como se ha puesto mucho de moda las fibras de carbono, pues es el producto estrella, es la moda hoy. A ver, muchachos, muchachas, digan algo, los compañeros. Una pregunta. Sí. Entonces la fibra de carbono normalmente va en una matriz como de plástico. ¿Perdón? La fibra de carbono normalmente va en una matriz plástica. Esa es la moda. Y si me preguntas cuál es la resina, por lo general la más barata que más se utiliza es la resina epóxica. Hay tres tipos de resina. La epóxica, hay otra que es parecida, que es policarbonato, y hay una tercera que se usa muy poco, pero de todas, la resina epóxica. Si me preguntan, en, en Costa Rica hay, bueno, ahí por donde está Plaza Víquez, hay una gente ya muy viejitos de estar ahí, que ellos traen todas estas resinas, inclusive hay resinas que son de dos componentes, la resina y un catalizador. Todos esos los venden ahí. No me acuerdo en este momento cuál era el nombre, pero aquí hay un lugar de una gente que se dedicó a traer todas las resinas, y cuando se puso de moda la parte antes, ¿verdad? En los años 80 y 90, que era la fibra de vidrio, ese era el como lo que más se vendía. Pues ya ahora la fibra de vidrio no es que no se hace, se sigue haciendo para ciertas aplicaciones, pero en otras, por la estética, como ustedes vieron que queda, y además por la facilidad. Hay algo que yo no les he dicho, ¿verdad? Pero la fibra de vidrio, y no, me pareció extraño en uno de los videos, uno tiene que ponerse una mascarilla, unas mangas y unos guantes, porque la fibra de vidrio se desprende y se le pega en la piel y le da una gran picazón. Y hay personas que pueden ser alérgicas. Entonces, eso con la fibra de carbono, tengo entendido, por lo que yo he visto hasta ahora, esa parte operativa no es tan difícil. A ver, los compañeros que les tocaba exponer hoy la parte de materiales compuestos de fibra metálica, matriz metálica, ¿están o no están listos? Sí, es mi grupo, profe, que tenemos ya. ¿Aló? Profe, ¿comparto pantalla ya? Sí. Ok. Me avisan cuando se ve, por favor. Muy bien ahí. Ok, excelente. ¿Empezamos, profe? Sí. Ok. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo y yo vamos a presentarles sobre lo que es los materiales compuestos de matriz metálica. Mi grupo consiste en Laura Angulo, Rubén Carvajal, Ashley Cerdas, Paola Palma y mi persona, Liz Robles. Primeramente les voy a exponer lo que son los antecedentes. Antes del siglo XX se han encontrado varios artefactos que se consideran que están hechos a partir de materiales compuestos de matriz metálica. Dentro de estos se encuentran los punzones de cobre de Cayonu en Turquía, que se remontan aproximadamente al año 7000 a.C. Su fabricación se da mediante laminaciones repetidas y un proceso de martillado que le dio lugar a altos niveles de inclusiones no metálicas alargadas. Además de estos, se tiene una placa de hierro excavada en la Gran Pirámide de Gizeh,
en Egipto que data de la cuarta dinastía, alrededor del año 2750 a.C. La placa tenía numerosos laminados de hierro forjado que fueron soldados mediante martillado. Por último se encuentran los indonesios de Java y otras islas malayas, quienes fabrican una serie de cuchillos conocidos como krises, como el que se ve en la imagen. Los krises se hicieron desde aproximadamente el año de 1379 después de Cristo en adelante en Indonesia bajo la influencia hindú. El kris moderno se fabrica mediante lo que es soldadura en estado sólido de un acero para herramientas a capas soldadas de hierro forjado. Bueno, luego lo que es en el siglo XX, la evolución de los materiales compuestos, esto incluyendo todas las matrices cerámicas, poliméricas y metálicas, se puede dividir en 4 generaciones. La primera generación se dio en la década de los 40 y se concentró en lo que eran los polímeros reforzados con fibra de vidrio. La segunda generación fue en los 60 y en esta se exploraron más lo que son los materiales compuestos de alto rendimiento, sobre todo en la era posterior al lanzamiento del satélite ruso Sputnik. Luego está la tercera generación, que abarca las décadas del 70 y 80, y se dio a la búsqueda de nuevos mercados y la sinergia de propiedades. Y finalmente se tiene la cuarta generación, que abarcó lo que es la década de los 90, y en esta se exploraron híbridos y nanocompuestos. Bueno, como mencioné, en la primera generación se concentró sobre todo en lo que es los polímeros reforzados, por lo que no se exploró mucho lo que es los materiales compuestos de matriz metálica. Sin embargo, sí, bueno, antes de 1960, el término materiales compuestos sí no se usaba como con el significado que usamos actualmente. Si se combinaba como un material con otro, eso ya se le podía denominar como material compuesto. En 1946, por ejemplo, J. Merrill publicó un artículo que se denominaba Compuestos de caucho metal, que discutía la adición o unión de cauchos con diferentes metales como acero o aluminio para crear componentes para giros de lavadora, revestimientos de tanques, tuberías, cubiertas de ventiladores de escape y entre otros. El primer artículo que utilizó la definición de material compuesto que se usa actualmente fue el de W. E. Sturck en 1958. Eso se titulaba El comportamiento mecánico del material compuesto de aluminio-oro. Analizaba un compuesto unido por difusión formado por 5 capas de aluminio sin alear, reforzado con entre un 12 y un 15% de filamentos de oro. Bueno, lo que ya es en la segunda generación, esta empieza después de lo que es el lanzamiento del satélite de Sputnik, como lo mencioné antes, en 1957, y este fue un acontecimiento muy importante para los materiales compuestos de matriz metálica. La nave espacial tuvo que construirse con materiales más livianos que los metales monolíticos y más fuerte que los compuestos poliméricos para llevar la carga útil al espacio rompiendo el agarre gravitacional y también resistir las altas temperaturas de hasta 1500 grados Celsius que se desarrollan durante la reentrada de la nave espacial. Antes de este desarrollo se había investigado muy poco lo que son como esos tipos de materiales, a excepción de un esfuerzo por reforzar el cobre con alambre de acero. La carrera espacial inspiró a científicos e innovadores a desarrollar las fibras de carbono y boro. Las fibras de carbono se desarrollaban a partir de rayón y Texaco desarrolló fibras de boro de alta resistencia. Sin embargo, el desarrollo de recubrimientos estables al aire evitó la reacción entre el carbono y el metal, lo cual resultó en el desarrollo de materiales compuestos de grafito, magnesio y grafito aluminio. La principal aplicación del boro estaba en sistemas militares, donde el enfoque en sí era el rendimiento y no tanto el costo, pero seguía teniendo ciertos problemas. El costo seguía como siendo importante, ya que era alto. Además, el boro era depositado en un alambre de tungsteno que se utilizaba como sustrato y no se podía doblar en un radio muy estrecho.
Respecto a lo que es la tercera generación, en esta época los científicos comenzaron a evaluar el posible desarrollo de naves espaciales reutilizables, como son las naves espaciales Mir de la Unión Soviética, el Skylab y el transbordador espacial. Una nave espacial reutilizable se somete a repetidos cambios de temperatura, por lo que los científicos investigaron diferentes materiales que tuvieron una combinación de propiedades aptas como alta rigidez y resistencia a altas temperaturas, además de un bajo coeficiente de expansión térmica. Se desarrollaron las fibras a mediados de la década de 1970 y los recubrimientos para fibras de carbono y boro los hicieron posibles para las matrices metálicas. Si se utilizan fibras continuas de carburo de silicio, boro o carbono, aumentan drásticamente lo que es el módulo de elasticidad del material. Si partículas de carburo de silicio se combinan con una matriz metálica, como el aluminio, se logra reducir mucho lo que es el coeficiente de expansión térmica. Además, si se agrega un 30% de fibras de carbono a una matriz de aluminio, el módulo del material también puede duplicarse. El principal obstáculo para los compuestos de matriz metálica que impide mucho lo que es la entrada de estos materiales a los mercados de consumo es el costo. Una excepción que se cabe destacar son es en el equipamiento deportivo. Por ejemplo, en esto se utiliza el aluminio reforzado con 20% de partículas de carburo de silicio o el Duralcan, que es un aluminio reforzado con 10% de partículas de óxido de aluminio. Se pueden utilizar en cuadros de bicicleta para generarlos de bajo peso y alta resistencia. Finalmente, en la cuarta, se tiene lo que es la cuarta generación. Históricamente, el estudio de la biomineralización atrajo la atención de los científicos sobre las posibilidades de las estructuras híbridas. Esto condujo a un nuevo campo que se denomina biomimetismo. Los metales como el aluminio se combinan con nanopartículas de carburo de silicio y esto puede dar como resultado un mejoramiento de las propiedades mecánicas. Los científicos se inspiraron para esta idea en lo que son los huesos, lo cual es un ejemplo del biomimetismo. Y luego, respecto a los beneficios que ofrecen estos materiales, en comparación con los materiales monolíticos, ofrecen una mayor ductilidad y mejores propiedades mecánicas, una mayor resistencia a condiciones ambientales extremas, una mejor conductividad térmica y eléctrica. En general, se consideran compuestos reciclables, poseen mejor resistencia a la fatiga, mejores propiedades a temperaturas elevadas y tienen coeficientes de expansión térmicos más bajos y también presentan una menor resistencia al desgaste. Además, si se compara con los materiales compuestos, pero de matriz polimérica, estos tienen una mejor capacidad de trabajo a temperaturas altas. Algunos son resistentes al fuego, poseen mayor rigidez transversal y una mayor resistencia. No tienen absorción de humedad, presentan una mayor conductividad térmica y eléctrica y también presentan una mejor resistencia a la radiación. Ok, con respecto a la matriz metálica, la cantidad de metales o aleaciones utilizados como matriz es tan grande que se hace imposible nombrar a cada uno de ellos. Sin embargo, las aleaciones más utilizadas son las que poseen una baja densidad, como es el caso de las aleaciones de aluminio, titanio y magnesio, aunque también se utilizan metales como el hierro, cobalto o el níquel. Siguiente. Las principales funciones que posee la matriz metálica en los materiales compuestos son proteger los reforzantes de las condiciones ambientales presentes en el exterior, como el aire, la humedad, la temperatura, entre otras, propiciar la unión entre los elementos que constituyen el refuerzo, repartir y transmitir las cargas entre los elementos reforzantes y proteger al refuerzo del deterioro químico y metálico. Siguiente. A estos materiales empleados para las matrices se les solicitan ciertas condiciones. Por ejemplo, para que la transmisión de esfuerzos se realice adecuadamente, la matriz debe presentar deformación plástica.
Además, la unión de las fibras debe realizarse con cierta separación para evitar la transmisión de grietas a través del compuesto. Las condiciones en las cuales se utilizan estos materiales pueden exigirle a la matriz una buena resistencia a la corrosión u oxidación, buena resistencia mecánica en caliente, elevados puntos de fusión, gran dureza, cierta ductilidad y que no cuente con un módulo de elasticidad alto. Estos materiales de matriz metálica cuentan con dos importantes subdivisiones, los que están destinados a aplicaciones de corte y desgaste y aquellos que se utilizan con fines estructurales en la industria aeronáutica y automotriz. Siguiente. Los materiales utilizados como reforzantes realizan ciertas funciones indispensables para estos materiales, dentro de las cuales se pueden mencionar soportar las tensiones ejercidas por el material, detener la propagación de grietas y el desarrollo de fisuras, mitigar los fallos que se generan por el aumento de la temperatura, aumentar las propiedades mecánicas de la matriz, como la dureza y la resistencia al desgaste. Debido a que estos... Gracias. Debido a que estos compuestos son los encargados de soportar las tensiones principales, se requieren excelentes características mecánicas, como el alto módulo de elasticidad, una elevada resistencia a la tracción, que la estabilidad química, las propiedades mecánicas y la compatibilidad con la matriz se mantengan, aunque se estén trabajando a elevadas temperaturas. Los refuerzos utilizados en los materiales compuestos poseen tres subdivisiones: whiskers, partículas y fibras continuas. Siguiente. Primeramente, les voy a explicar las fibras continuas o fibras largas. En estas, dependiendo de la aplicación que tendrán los materiales, se considera el ordenamiento de las fibras para mejorar las propiedades necesarias, ya que al colocar las fibras en dirección longitudinal, se produce un aumento en los módulos de elasticidad, pero la resistencia en la dirección perpendicular disminuye. Es por esto que en los últimos años se han desarrollado el ordenamiento denominado entretejido, el cual consiste en intercalar las fibras a manera de una red con el fin de obtener mayores propiedades en distintas direcciones. Siguiente. Las fibras que se utilizan para el entrelazado se presentan en diversas configuraciones, las cuales dependen de la manera en la cual se encuentren ordenadas. Por ejemplo, los hilos son fibras enroscadas en forma cilíndrica, las cuales presentan un diámetro uniforme. Las cintas es cuando los hilos se presentan con un ordenamiento paralelo de manera unidireccional. Los fieltros son los hilos que se presentan dispersos por toda la matriz de manera multidireccional. Y los tejidos se dan cuando los hilos que se encuentran entrelazados perpendicularmente. Siguiente. Otra forma de clasificar las fibras es por el tipo de material del cual están fabricados. Primeramente están las fibras de vidrio. Estas se producen a partir de la sílice y se les añaden otros componentes que le ayudan a adquirir las propiedades necesarias. Estas fibras se caracterizan por tener gran resistencia a la tracción, resistencia a ataques químicos y cuentan con buena dureza y flexibilidad, por lo que se utilizan para fabricar tablas de surf y carrocerías de automóviles. Las fibras de carbono se forman de los filamentos del carbono, lo cual le genera una alta resistencia y rigidez debido a la estructura cristalográfica del grafito. Además, cuentan con una buena resistencia a los disolventes orgánicos y es inerte a ambientes húmedos y frente a disolventes orgánicos. Estas se utilizan para la producción de drones, instrumentos musicales y prótesis. Siguiente. Las fibras cerámicas contienen cuarzo o sílice como sus principales componentes, por lo cual tienen una buena flexibilidad y resistencia al choque térmico. Estas se utilizan con frecuencia debido a que no se disuelven en la matriz, mantienen su resistencia a elevadas temperaturas, poseen un módulo de elasticidad alto, no se oxidan y poseen una baja densidad. Las fibras orgánicas se obtienen a partir de los polímeros. La más utilizada se conoce como fibra Kevlar,
la cual es una poliamida sintetizada que le brinda rigidez, baja densidad y elevada resistencia al impacto y buena estabilidad química al compuesto. La fibra Kevlar no llega a derretirse ni a contraerse en presencia de una llama y puede carbonizar a altas temperaturas. Al contar con estas propiedades, se utiliza en la producción de chalecos antibalas, las alas de los aviones y en equipamiento para motoristas. Siguiente. Las fibras metálicas se fabrican a partir de aluminio, acero y titanio. Sin embargo, estas son poco usadas debido al posible ataque químico por parte de la matriz, por los cambios estructurales que se producen al elevar la temperatura, por la disminución de la fibra en la matriz, la fácil oxidación de los metales y el elevado costo que poseen. Este tipo de fibras se utilizan principalmente en elementos que requieren de un alto desempeño, como pisos industriales, pistas de aeropuertos y túneles, ya que mejoran la ductilidad y resistencia al impacto y a la fatiga. Siguiente. Las fibras discontinuas o fibras cortas se utilizan para compactar los compuestos utilizados, generando que los materiales pasen de dúctiles a tenaces, aumentando de esta manera la resistencia. Para esto se utilizan los denominados whiskers, los cuales poseen diámetros menores a 1 micrómetro y pueden llegar a tener una longitud de 100 micrómetros. Las fibras se pueden orientar en una única dirección con el fin de aumentar la resistencia, o bien se utilizan sin alguna dirección específica para conservar los grados de isotropía. Los whiskers que se utilizan comúnmente en la industria son el carburo de silicio y el nitruro de silicio, ya que poseen un diámetro pequeño y de esta manera se reduce la probabilidad de tener defectos de fractura interna. Siguiente. Finalmente, las partículas son el refuerzo más económico y el que le permite tener una mayor isotropía de las propiedades al compuesto. Pero el aumento de las propiedades es modesto y la dispersión de los refuerzos es completamente aleatoria. Los principales requisitos para utilizar estos refuerzos de partículas es elaborar un adecuado control del tamaño y la pureza de los materiales compuestos. Los refuerzos que presentan con frecuencia en forma de partícula son las micas, óxidos, carburos y nitruros, pero los más empleados en la industria son la alúmina, el grafito y el carburo de silicio. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los métodos de procesado de esos materiales. En estos procesos de fabricación son requeridas 2 etapas para lograr las propiedades y formas deseadas. Inicialmente se tiene una preforma y luego se pasa a una etapa de consolidación donde el material adquiere todas sus propiedades. El primer proceso que voy a explicar es el squeeze casting. En este tipo de procesos se utiliza más que todo whiskers de carburo de silicio y las fibras más cortas. Se fabrica inicialmente la preforma del material cerámico usando algún aliante. Luego se coloca en una matriz, después se adiciona el metal líquido y con ayuda de presión se infiltra en la preforma. Los controles de temperatura en la preforma son sumamente importantes para lograr los requisitos de calidad, además de los ciclos de presión. Se debe cuidar esa presión, ya que si es muy elevada se puede llegar a fracturar la pieza. Y las condiciones adecuadas de solidificación también evitan porosidades en la pieza. Y siguiente. El segundo proceso sería el de reofusión o reocolado. Aquí se tiene el conformado de un material en estado parcialmente solidificado, en donde las cantidades de la fase líquida y sólida están delimitadas por las líneas líquidos y sólidos del diagrama de fases.
Las dificultades están relacionadas con el carácter dendrítico de la solidificación. Este provoca imposibilidad de verter fácilmente la lesión en un molde cuando la fracción solidificada está entre el 20% al 30% aproximadamente, ya que en este caso el material no es capaz de llenar el molde sin que aparezcan grietas ni se segreguen en las fases líquidas. También la introducción de un elevado esfuerzo de cizalla en el metal líquido durante la solidificación. Eso impide la formación de esta estructura dendrítica y también promueve la aparición de la esferoidal. El mayor problema en estos procesos es conseguir un mojado suficiente entre el baño metálico y el refuerzo, debido a que el tiempo de contacto entre la partícula de refuerzo y el metal líquido puede ser muy largo y también la posible reacción entre las fases. El refuerzo elegido debe ser estable en contacto con el metal líquido o, en caso contrario, debe ser tratado para propiciar una capa protectora. La distribución de las partículas depende del método de mezcla y de las velocidades de solidificación, en este caso. El siguiente sería deposición por spray, que ese proceso consiste en la producción de polvos atomizados por gas. En este caso se atomiza un chorro de metal líquido por la acción de un haz de gas inerte. En este caso la preforma se obtiene debido al choque de las partículas del metal líquido con un sustrato intermedio con la forma que se desea de la pieza. Los metales compuestos se obtienen al introducir las partículas de refuerzo dentro del chorro para ser depositadas e incorporadas a la aleación solidificada. En este caso, el tiempo es muy corto y las velocidades de solidificación son muy elevadas para reducir las reacciones interfaciales. Generalmente el flujo de metal en estos procesos es de 5 kilogramos entre minuto y tienen una densidad del 95%. En ese proceso se requiere una segunda etapa para propiciar una densidad final del material mediante extrusión, forjado o laminado. Las piezas contarían con estructuras muy finas de distribución homogéneas de los refuerzos y con la mayor cantidad de elementos de aleación posibles en la solución. El siguiente proceso es el de pulvimetalurgia, que consiste en la mezcla de polvos metálicos y refuerzos en el estado sólido. Luego de eso se compactan y se consolidan. Este proceso tiene la ventaja de que requiere menos temperatura durante la preparación en comparación con la obtención en el estado líquido. Así brinda como una interacción entre la matriz y el refuerzo que sería menor, por lo que se minimizan las reacciones interfaciales que son indeseadas. Es de gran importancia que los polvos metálicos y refuerzos se distribuyan uniformemente en la mezcla para obtener una estructura con propiedades muy homogéneas. Si se refuerza con whiskers, se requieren de polvos metálicos muy finos para que mejoren el empaquetamiento y se produzca la distribución uniforme. También las propiedades de las piezas fabricadas por la pulvimetalurgia pueden ser mejoradas por sinterización con fase líquida, ya sea con presión o sin presión, y también en procesos secundarios como extrusión, laminado y forja. Siguiente. Bueno, ahora les voy a comentar acerca de algunos procesos de consolidación. Estos permiten homogeneizar las propiedades de los MMC. El primero sería la extrusión, que este es el proceso que permite obtener perfiles o formas como tubos sin costura. Este proceso es el que tiene mayores beneficios para los metales de matriz compuesta,
y en este proceso se deben cuidar los siguientes factores. La temperatura de trabajo se debe cuidar, ya que esta debe ser lo suficientemente alta para alcanzar la conformabilidad plástica del metal. En teoría se dice que se podría fijar en 50 grados Celsius por debajo de la temperatura de fusión, pero en la práctica se debe usar una menor para evitar problemas de fragilidad caliente generados por la fusión de los microconstituyentes que tienen un menor punto de fusión. Además, que si utilizamos esa temperatura, que sería mayor, habrían mayores pérdidas económicas. También se debe cuidar la velocidad de extrusión, que se debe buscar un que permita la mayor producción posible sin alterar las propiedades mecánicas del material. Cuando se calienta la matriz de extrusión, la influencia de la velocidad en la presión se reduce, evitando variaciones en todo el proceso de extrusión. También se debe cuidar la lubricación, esto para evitar el desgaste entre la matriz y la preforma y entre la herramienta y la preforma. Así se evitan defectos en la pieza y algunos ejemplos sería como el aceite con grafitos que son resistentes a las altas temperaturas, ya que el proceso se realiza en caliente también. La geometría de la herramienta se debe cuidar y no existe como una fórmula exacta para relacionar el ángulo de radio de entrada con respecto de la punta de la herramienta. Generalmente se utilizan herramientas fijas con ángulos de 180 y con radios pequeños. Estas poseen un flujo menor uniforme a las que son con apertura cónica, pero las cónicas poseen mayor fuerza de rozamiento. También se debe cuidar la presión de extrusión, que esta va a depender de la naturaleza del material, el calor específico, velocidades y la geometría de la herramienta. También afecta el tipo de reducción que se va a hacer, ya que entre mayor sea, mayor presión se requiere. Y también afecta la boquilla final. Otros procesos de consolidación sería la forja y la laminación, que tienen como objetivo también mejorar la estructura final y las propiedades finales del material, como lo sería la porosidad. En este caso, la forja se utiliza para piezas que ya están más cercanas al producto final, cuando las piezas requieren de gran precisión. Y el laminado permite obtener piezas tipo sándwich o materiales con recubrimientos a partir de polvos. Siguiente. Bueno, referente a las propiedades de estos materiales, ellos son desarrollados con el propósito de obtener materiales compuestos con propiedades innovadoras que sean ajenas a las posibles de obtener en un material monolítico. De manera que se halle un balance que guarde las relaciones adecuadas entre alta resistencia y módulos específicos con un mínimo peso en el material. Y también otra puede ser como la máxima transferencia de calor con una mínima distorsión térmica. Ambas manteniendo un coste apropiado del material. Estas propiedades pueden ser obtenidas bajo procesos de manufactura controlados y también con el uso de reforzantes específicos. Las propiedades que se pueden clasificar en mecánicas a temperatura ambiente, mecánicas a temperatura elevada y las térmicas. Siguiente. Con respecto, bueno, las principales propiedades mecánicas que se presentan a temperatura ambiente son las que se muestran a continuación y iniciamos con el modo de elasticidad, que la matriz metálica le produce a estos materiales una orientación con los whiskers y fibras cortas que aumentan la rigidez en la dirección del alineamiento, por lo que su módulo de elasticidad se condiciona al grado de alineamiento y dirección en la que se ejecute el ensayo o se fuerce la pieza en específico.
Respecto al límite elástico, la mejora de esta propiedad está determinada por la aplicación de un adecuado tipo de esfuerzo y por el tamaño de las partículas tras la apropiada elección de la matriz metálica. Así es como entonces las tensiones localizadas por contracción térmica y los mecanismos de refuerzo de la matriz por el afino del tamaño de grano y también puede ser como el aumento de la densidad de las dislocaciones. Esas son los principales factores para favorecer o disminuir el límite elástico. Respecto al endurecimiento, la morfología de estos materiales exhibe una efectiva transferencia de carga entre la matriz y el refuerzo. Así es como la relación longitud-diámetro de las partículas de refuerzo tras superar el límite elástico generan elevados valores en la velocidad de endurecimiento. Ahora, con respecto a la resistencia a la tracción, esta propiedad es definida por la relación entre dimensiones, fracción de volumen y distribución del esfuerzo de la aleación base, los tratamientos térmicos y de la unión también refuerzo matriz. Así, mediante la reducción del tamaño de las partículas, se puede favorecer la resistencia a la tracción. Por último, en cuanto a propiedades mecánicas a temperatura ambiente, está la fractura, y esta puede ser dúctil si el material posee una matriz de poca resistencia, o frágil si la aleación posee gran resistencia al ser reforzadas con elevadas fracciones de volumen de partículas de gran relación longitud-diámetro nuevamente y alta fuerza de unión interfacial entre el refuerzo y la matriz. En estos materiales es común observar que en la superficie de fractura se genera una fractura dúctil en la interfase fibra-matriz y una fractura frágil en el refuerzo. Siguiente. Ahora sí, respecto a las propiedades mecánicas a una temperatura elevada, se encuentra la fatiga, principalmente para estos materiales, que son caracterizados por su alto rendimiento respecto a fatiga. El ensayo de fatiga es sumamente relevante en cuanto al tamaño de partícula del refuerzo, debido a que generalmente las grietas inician en la interfase matriz-esfuerzo desde agrupaciones de partícula de refuerzo. Y siguiente. Por último, en cuanto a propiedades, tenemos las térmicas. En estas, el coeficiente de expansión térmica es definido por la fracción en volumen, la morfología y la distribución del material refuerzo, con sus propiedades individuales en la aleación base. Con respecto a la conductividad térmica, la conductividad térmica de la aleación monolítica se reduce con un refuerzo cerámico discontinuo. La importancia de esta reducción depende que luego principalmente la fracción en volumen y distribución del refuerzo. Depende principalmente de la fracción en volumen y la distribución del refuerzo. Siguiente. Y bueno, con respecto a los criterios de selección, estos criterios, al necesitar un material para alguna aplicación específica, es necesario establecer las características y propiedades que este material debe tener para que pueda cumplir responsablemente con el propósito deseado. Entonces debe evaluarse el comportamiento del material al exponerse a algunas condiciones o desde su estructura y composición microscópica. Algunos de estos criterios son los siguientes. Iniciamos con el de composición, el anterior. El de composición microestructural
que al ser materiales compuestos por una matriz metálica y un reforzante, componentes que difieren en forma o composición microscópica, estos materiales muestran propiedades microestructurales intrínsecamente ligadas a la naturaleza de los microconstituyentes y a la de la cinética de las transformaciones de la fase de la matriz metálica durante el proceso de solidificación y enfriamiento ya del material compuesto. Por tanto, este es un criterio necesario para posibilitar el diseño de un material a partir de una combinación de las propiedades térmicas específicas de la aleación y también las propiedades mecánicas específicas del reforzante. Siguiente. Respecto a las propiedades mecánicas, que este sería el siguiente criterio, estas propiedades que se exhiben en los materiales compuestos de matriz metálica son consideradas superiores con respecto a lo de los materiales que se componen de manera individual o los materiales monolíticos. Dicho aumento en propiedades depende de la morfología, de la fracción de volumen, el tamaño y también de la distribución del refuerzo en la aleación base. Además, dichos factores controlan la plasticidad y los esfuerzos térmicos residuales de la matriz, por lo que las propiedades mecánicas son un criterio necesario para la selección del material en una aplicación específica. Siguiente. Por último, las propiedades térmicas, que estas son fundamentales para considerar en este tipo de materiales, pues dependen de la fracción de volumen de esfuerzo, su morfología y su distribución en la aleación base, que varían los valores de las propiedades. Estas pueden ser modificadas por el estado de precipitación de la matriz o también por el tipo de aleación de la matriz. Y es por esto que es un criterio preciso para lograr el control de los esfuerzos residuales debido a la diferencia térmica entre las fibras y la matriz, a conveniencia según la aplicación que se desea dar para el material. Bueno, los materiales compuestos de matriz metálica poseen una gran variedad de aplicaciones en sectores industriales. Por mencionar algunos, está la industria aeronáutica. Estos materiales presentan un gran potencial en esta área de aplicación. Para este tipo de industria se requiere que estos materiales posean propiedades elevadas como la resistencia, rigidez y bajo peso. Los materiales compuestos de matriz metálica estudiados para estas aplicaciones en esta industria son esencialmente reforzados con fibras continuas, ya que los whiskers y partículas no ofrecen resistencia suficiente a altas temperaturas. En esta área los materiales compuestos más comunes son los de la matriz de titanio o intermetálicos reforzados con monofibras. Y actualmente, son pocos los componentes utilizados en aviones. Siguiente. Luego tenemos la industria de la automoción. Esta es una de las industrias donde más se utilizan materiales compuestos de matriz metálica debido a sus buenas propiedades y a la posibilidad de adaptarlas a las aplicaciones concretas. Hasta el momento, la principal desventaja para la utilización de estos se debe a la viabilidad económica. En este sentido, los materiales compuestos de matriz de aluminio con refuerzo discontinuo resulta especialmente ventajosa. La reducción del peso total, del vehículo es importante para reducir el consumo de combustible. Por tanto, el uso de materiales compuestos de matriz de aluminio, en componentes de freno, especialmente los discos, presenta interés. El peso de un disco de freno puede reducirse hasta un 60% si se sustituye la fundición convencional por un material compuesto de matriz metálica adecuado. La elevada conductividad térmica del aluminio reforzado con carburo de silicio también proporciona ventajas adicionales en su posible incorporación a los sistemas de frenado. A pesar del gran número de aplicaciones también que se ha encontrado para estos materiales en la industria de automoción,
es importante tener en cuenta varias dificultades que deberán ser superadas antes de la introducción a gran escala de estos materiales. En primer lugar, también deben desarrollarse técnicas que permitan un mecanizado rápido y barato de los materiales compuestos de matriz metálica en esta industria. Siguiente. También está la industria del armamento. Bueno, las aplicaciones de estos materiales en esta industria son recientes, y una de las principales aplicaciones es la fabricación de esferas de guía inercial de misiles, donde el requisito crítico es la rigidez del material. También otra de las aplicaciones en esta industria es la de reforzar una aleación de aluminio con materiales compuestos de matriz metálica con alta fracción volumétrica de partículas para sustituir el berilio, lo cual reduce un poco los costos y también evita problemas de toxicidad debidas al berilio. Siguiente. Tenemos también la industria electrónica. Bueno, las aplicaciones de los materiales compuestos de matriz metálica en la industria electrónica se relacionan al comportamiento térmico en altas fracciones volumétricas de partículas, reforzando matrices de aluminio, o fibras de carbono reforzando aluminio. Estas pueden combinar adecuadamente el coeficiente de expansión térmica con el de un sustrato, mejorando así la conductividad térmica y disminuyendo considerablemente el precio. Siguiente. Bueno, y por último, la industria deportiva, lo que el profesor antes habló un poco sobre esta industria. La utilización de los materiales compuestos de matriz metálica se ha evaluado para muchas aplicaciones en diferentes tipos de equipos deportivos, como por ejemplo los palos de golf, las raquetas de tenis que se mencionaron anteriormente, componentes para bicicleta, los esquís, entre otros. Siguiente. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada más decirle, estos materiales compuestos de matriz metálica, siempre, como dijeron los compañeros y compañeras, siempre el foco principal es buscar materiales que sean livianos. El aluminio es, digamos, el material por excelencia que se ha utilizado desde un inicio con el desarrollo de los que eran materiales compuestos con reforzantes cerámicos, como es el caso de la lúmina y esos palos de golf también, y todavía hoy sigue siendo un gran atractivo. El otro gran campo que tienen estos materiales es en muchas partes de la parte automotriz y deportiva. Quizás es ahí donde está mucho el mercado, pero estos materiales, digamos, desde el punto de vista como selección de material, ese es el gran atractivo. Como dijo el compañero, la gran limitación que están con estos materiales es que si hay que hacer algún proceso de mecanizado, eso es una cierta limitación. ¿Por qué? Porque las herramientas pues van a estar sometidos a un material suave y a un material duro, y esas condiciones cambiantes rápidamente hacen que muchos de las herramientas que hoy en día se encuentran no tengan como un buen desempeño, y es quizás ese como la parte de manufactura que los limita mucho desde el punto de vista de aplicación. Con las técnicas que hablaron las compañeras o la compañera al inicio, el squeeze casting, que es un proceso de forjado de metal líquido, ese es uno de los campos tal vez que es muy atractivo. ¿Por qué? Porque prácticamente eso es manufacturar un elemento casi a la forma final. Lo que hay que maquinar prácticamente es muy, muy limitado, donde esa precisión no es tan alta, como es el caso de la parte de los frenos que hablaron últimamente, es donde ahí pues ha tomado un gran interés, porque prácticamente con el squeeze casting prácticamente la pieza se dice cercano a la forma, y es ahí donde se quiere tener una, digamos, de las aplicaciones importantes de estos materiales. Pero ya en otras aplicaciones pues se ve muy limitado. Había muchas expectativas, pues sí, pero ya hoy no es como el caso.
Uno de los materiales compuestos que sí se ha hecho patente, tal vez que faltó de hablarlo un poquito acá, son algunos compuestos que se hacen muy específicos. Por ejemplo, hay partes donde se tiene un objeto, digamos un volumen, por decir algo, un paral, que es una parte donde va el parabrisas del carro, y eso para darle cierta resistencia mecánica y rigidez, se hacen ahora lo que se llaman materiales compuestos espumados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y esta es una de las técnicas que es de los años 40, 50 y que quedó en desuso, y la Audi, que la retomó, que es una de las compañías automovilísticas importantes. Entonces, en ciertas partes de la estructura, ya no de acero, sino toda en aluminio, entonces metió esos parales en el cual consiste digamos, la forma externa, por decir, un pedazo de tubo que quiero reforzarlo. Entonces, internamente, ese tubo se le desarrolla una espuma. Entonces, ese material tiene una gran capacidad para absorber los golpes. Y ahí ha tomado, o se ha retomado el aluminio y ciertas partes, porque no solamente el aluminio, también los polímeros se le hacen refuerzos espumados. Las cerámicas, como yo les decía, lo de los huesos es un sistema espumado. Entonces, estos materiales que son de última generación, ya ahí se le ha visto una gran aplicación para ampliar, digamos, las posibilidades de uso de estos materiales, con una gran ventaja. Aquí no hay refuerzos, no son refuerzos cerámicos, ¿verdad? Ni de otros metales diferentes, sino que son más o menos la misma naturaleza, porque es un 60-60, por decir algo, de aluminio reforzado con una versión de aluminio con silicio, que es un poquito mayor en porcentaje de silicio, pero al final es aluminio con silicio. Y entonces ahí, desde el punto de vista de la atracción que hay, es porque es fácil reciclarlo, y además tienen una gran capacidad de absorber el golpe desde el punto de vista de la seguridad, y es ahí donde se ha motivado mucho ciertas partes estratégicas, y por el otro, desde el punto de vista que son materiales relativamente livianos. En el caso de las espumas, prácticamente es un volumen muy grande y la cantidad de aluminio es muy poca, y entonces hay una gran economía en peso. Eso es algunos de los aspectos importantes. Vean que cuesta mucho, y para eso se los digo, buscar materiales reforzados, metálicos, que no sean aluminio. Hoy en día ya se está hablando un poquito más de magnesio por el proceso que habló la compañera, que es el proceso de reocasting o pixocasting, que son dos procesos que sí, se lleva a un estado semipastoso, se rompe toda la estructura dendrítica, y ahí en ese estado se pueden aprovechar para agregarle refuerzos, y es donde, digamos, es como lo último en la parte de desarrollo de los materiales. ¿Cuál es la gran ventaja? ¿Cuál es la gran ventaja con el reocasting? Que es un proceso prácticamente casi que automatizado. Entonces, los volúmenes de producción se pueden tener a gran escala, con el cual se reduce mucho el peso. Ese campo de reocasting, ¿verdad?, está unido a que las partículas o los reforzantes tengan afinidad para que sean humectadas por el magnesio. Esa reactividad que se dé entre la matriz y el reforzante siempre va a estar presente en todos los procesos. Entonces, como les dije, lo que se hace es someter, en este caso, la partícula reforzante a algún proceso de esos que comenté al inicio. Entre ellos, uno es pasarlo por un plasma o someterlo a una solución química para cambiarle la química superficial, y que en el proceso de
de conformado en estado semisólido, haya una afinidad química del material. Hay un proceso nuevo, bueno, el reo no es nuevo, el reo casting, que lo que se hace es todo eso, mezclarlo en estado semisólido, y en una segunda etapa es conformarlo, como hablaron la compañera, en un proceso de manufactura. Entonces lo que se ha visto es, una vez que se tiene la masa ya formada de la matriz con el reforzante, pasarlo a un proceso de forjado, que sería el squeeze casting, si se ve así, porque estamos en estado semisólido, se aplica la presión y entonces con eso se logra romper la barrera esa de humectabilidad entre la matriz y el reforzante. Ese es uno de los grandes campos que están hoy en desarrollo, y entonces la parte de la automotriz está tomando mucho la visión. Ese que les decía, que es con espumas, y el otro, que es con el reo casting, porque se pueden utilizar el magnesio, que es todavía más liviano que el mismo aluminio, temperaturas de trabajado que son prácticamente accesibles con la tecnología que hay hoy en día, y por ahí se está buscando ya nuevas aplicaciones. Muchas gracias. Seguimos mañana con los otros dos grupos. Buenas tardes. Gracias, profe. A ustedes más. Muy bien. Gracias, profe.